Sean bienvenidos todos nuevamente a esta reunión. Es un gusto mirarlos. Gracias, Rosita. Es un gusto verlos y ver cómo el Señor va trabajando con cada uno de nosotros. Es algo muy hermoso, de lo cual debemos estar siempre agradecidos. Pablo dice en un momento, en una de sus tantas cartas, que el Señor hizo una locura. Y la locura fue que a Dios se le ocurrió que los hombres vinieran a salvación por medio de otros hombres anunciándoles la salvación. Él lo llama la locura de la predicación. Y quizás lo más loco para mí de todo eso es que Él usa a personas como tú y como yo para hacerlo. El sermón del día de hoy se llama Señor, ayúdanos a evangelizar con valor. Y está en un contexto de una oración que hace Pedro y Juan y los hermanos. Y quisiera que esta oración nos pudiese servir como modelo para orar por el evangelismo en nuestra iglesia. Amados hermanos, entre tantas otras cosas que nos faltan como iglesia, con urgencia, una de ellas es tener una vida marcada por el evangelismo, ya sea personal y colectivamente. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Cuándo fue la última vez que abrimos nuestras bocas para persuadir a alguien de dejar sus pecados y seguir a Cristo? Repito, ¿cuándo fue la última vez que abrimos nuestras bocas para persuadir a alguien de dejar sus pecados y seguir a Cristo? ¿Es compartir el Evangelio para nosotros una práctica común? ¿Está de acuerdo conmigo en esta frase que voy a decir? No somos lo suficientemente evangelistas como deberíamos. Y eso, para personas que han sido alcanzadas por el Evangelio de la Gracia, no puede ser así. Es por eso que mucha humildad y sabiendo que es parte de la responsabilidad mía como pastor de esa iglesia promover esto, ruego al Señor que nuestros ojos puedan ser abiertos a esa verdad y hagamos algo. Pidamos mientras predicamos humildemente sumarnos a esta oración que hicieron los apóstoles y la iglesia. Y que su contexto nos estimule a la evangelización y al valor. Y terminemos diciendo de manera constante en la iglesia, en nuestras casas, en nuestro tiempo a solas con el Señor, esta oración. Señor, ayúdanos a evangelizar con valor. Es lo que necesitamos. Tú, hermano, que dices ser del Señor, y yo tenemos el mismo propósito que al Señor se le ocurrió hace mucho tiempo atrás. Id, predicad, hagan discípulos en todos los lugares. Y eso lo harás por medio de la predicación del Evangelio. Y el Señor sigue utilizando los mismos débiles instrumentos para hacerlo. Nosotros. Antes de entrar de lleno en el texto nuestro, la pregunta es, ¿por qué llegaron Juan, Pedro y los hermanos a orar? ¿Por qué están pidiendo evangelizar con valor? Bueno, un poco de contexto. Y eso comienza en el capítulo 3
para que en sus casas puedan leer el capítulo 3 y el capítulo 4. Y lo que estamos viendo nosotros es básicamente el fin de la escena que comienza de la historia, que comienza con la primera escena en el capítulo 3, verso 1, de Pedro y Juan sanando a un cojo. Lo que les da una hermosa oportunidad de predicar al ver que esto causó un gran revuelo. Y toda la gente se juntó alrededor del cojo que llevaba mucho tiempo ahí presentándose constantemente a pedir limosnas. Y impresionados al verlo que ya estaba sano. Entonces Pedro aprovechó la oportunidad y predicó, ¿cómo no? Y da un hermoso sermón, hermosísimo, muy breve, que comienza así. ¿Por qué nos miran a nosotros como si nosotros tuviéramos algún tipo de poder para hacer a este hombre caminar? Es por la fe en Jesús que puede caminar. A este Jesús que ustedes mataron, pero que Dios le levantó de entre los muertos. Este Jesús que Dios prometió en los profetas es el que ha sanado a ese hombre. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados, porque este Jesús que Dios envió, lo ha enviado para bendecirnos a fin de apartar a cada uno de nosotros de nuestras iniquidades. ¡Wow! Aprovechó la oportunidad y predicó el Evangelio en 4 o 5 renglones. Impresionante sermón evangelístico. Acto seguido, Pedro y Juan son arrestados. Y escuche. Mientras ellos hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos, dice el capítulo 4, verso 1. Indignados ellos porque Pedro y Juan enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número a los 5,000 hombres. Al otro día, los sentaron en medio de un lugar y alrededor estaban gobernantes, ancianos, escribas, el sumo sacerdote para interrogarlos. Y la pregunta era esta: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? La curación del cojo. Pedro, nuevamente, aprovechando la oportunidad que le dieron para hablar del Señor, habló del Señor. Y dice el texto: y Pedro, lleno del Espíritu, responde. Es como que me lo imagino diciendo: gracias por hacer esa pregunta. Gracias. Estamos muy intimidados, claro, están todo alrededor de nosotros. Después estuvimos presos y ahora nos están pidiendo cuentas, pero gracias por la pregunta. ¿Sabed esto vosotros?, dice Pedro, y todo el pueblo de Israel que está aquí oyendo, que en el nombre de Jesús el Nazareno, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Y si ustedes me preguntan el nombre, dice Pedro,
tengo algo que decir, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¡Wow! Nuevamente tuvo la oportunidad y predicó. Impresionante. ¡Qué valor! Los hicieron salir de la reunión y Pedro y Juan, donde estaban en su lugar, los sacaron para deliberar y decían: ¡qué valientes son! ¡Qué valientes son! ¡Qué valor tienen! Y eso que no tienen educación. Y mírenlos cómo hablan. Sin letras y sin preparación, dice el texto, pero llenos del Espíritu y con un testimonio detrás de que habían estado con Jesús. Dijeron quienes les tenían cautivos: esto es cierto, están causando un revuelo porque tenemos al cojo y la evidencia es muy potente porque ahora camina. ¿Qué haremos con ellos? Porque esto nos está causando problemas. Jesús. Bueno, amenacémosles. Los vamos a amenazar y les vamos a decir que no pueden hablar en ese nombre, que deben dejar de hablar en ese nombre. Los llaman y les dijeron: bueno, tenemos una noticia. Deben dejar de hablar en ese nombre. Pedro y Juan le respondieron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzgad ustedes quienes quieren silenciarnos si es mejor obedecer a Dios o a ustedes. Pero Dios nos ha mandado a hablar y eso es lo que haremos. Porque no podemos dejar de hacerlo. Aunque queramos, no podemos dejar de hacerlo. Hay algo que nos lleva a hablar. Aunque la situación y las adversidades estén ahí adelante, no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Que Jesús murió y resucitó de entre los muertos y nos ha dado vida eterna. Y que en ningún otro nombre hay salvación. Y los dejaron ir y los amenazaron nuevamente, aunque no conocemos las amenazas, solo dice que los amenazaron. Y vamos a nuestro texto, ahora sí. Nunca hago esto de hacer una introducción tan larga, pero valía la pena. Hechos 4:23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su ungido. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.
Y eso es lo que me fascina de la oración. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y adivine qué. Hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, mi única intención en ese mensaje es que roguemos al Señor que nos permita hablar su palabra, evangelizar con valor. ¿Por qué rogar al Señor para que nos permita hablar su palabra con valor? Bueno, en primer lugar, porque Él es soberano y Él es el único que puede ayudarnos a tener valor. Los versos 23 y 24 me dan el pie para decir eso. Los apóstoles junto a los hermanos oran porque saben que Dios es soberano y tienen confianza de que Él es el único que puede ayudarlos para no ser amedrentados por las amenazas. Oran a aquel quien es el creador de todo y que gobierna todo y sobre todo a su Dios y a nuestro Dios. Es el mismo Dios. Reconocen su soberanía y piden que se les conceda valentía para continuar predicando la palabra de Dios. Piden a Dios que les conceda valentía para seguir hablando su palabra. Es una hermosa petición para que la anoten ahí las hermanas que oran en la mañana. A veces nos confundimos con la idea de que Dios está a cargo de todo y la necesidad de orar. Hermanos, necesitamos hacerlo, orar al Señor para que Él nos dé valor para predicar. Oramos confiadamente porque Él es soberano. Y este soberano Dios es el único que puede darnos valor. Y la soberanía de Dios no quita el que oremos porque el Señor soberano determina el fin y los medios para que ese fin ocurra. Él quiere darnos valor, ok, les puedo dar valor. Y Él dice, oren, eso es lo que yo determiné para darles valor. Parte de su hermosa oración después de considerar las amenazas, reconociendo que tú eres el Señor que hizo todas las cosas. A ti vamos, a ti nos dirigimos. Y solamente tú puedes darnos lo que necesitamos. Estamos intimidados, solamente tú, oh Dios, dueño de todo, puedes darnos el valor para no sentirnos más intimidados. En segundo lugar, porque hay una oposición contra el Señor y su Cristo de una manera evidente y amenazas para su iglesia que quieren apagar el valor que se debe tener para evangelizar. Por eso también debemos orar, porque hay una oposición constante. ¿La puedes percibir? Si hay algo que va a traer a hablar de Jesús es oposición. Y eso no nos debe sorprender. Ese mensaje que salva también es un mensaje que divide, que molesta a quienes no lo abrazan. El texto nos menciona que los apóstoles y la iglesia han sido amenazados. No quieren que sigan predicando de Cristo. Y esa es la actitud natural del mundo ante Cristo. No nos debe sorprender ni apagar nuestro valor que vamos a tener oposición, porque la vamos a tener. Para ello debemos orar en medio de la adversidad para que Dios nos dé el valor para seguir proclamando su palabra. Es más, el Señor dice, esto de la oposición y de que se iban a juntar contra Cristo y contra su mensaje y todo esto estaba escrito. Estaba escrito y Lucas cita a David diciendo que habría oposición y la habrá. Lucas aquí en Hechos está citando a David en lo que acabamos de leer, que dice en el verso 25,
Dios, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y su Cristo. En otras palabras, adversidad iba a haber. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Hermanos, la evangelización no se trata de convertir a las personas, sino abrir nuestra boca para que la palabra de Dios se predique y ellos la escuchen. Nuestro trabajo no es convertir a la gente, es predicarle a la gente. Y mientras le predicamos, rogar al Señor nuestro Dios que Él tenga misericordia de ellos, pero el convertir a las personas no depende ni de ti ni de mí. El mensaje del Evangelio no son oraciones que podemos hacer por alguien, no son historias personales, no es una conversación amena donde el nombre de Dios salga en la conversación. Lo que el Señor nos ha mandado a no callar a los perdidos es que precisamente están perdidos en sus delitos y pecados y cuya consecuencia es la muerte eterna, y que solo en Cristo, aquel que murió y resucitó, como estaba escrito, hay perdón de pecados y vida eterna. Ese es nuestro trabajo. Y yo quiero que pidamos constantemente al Señor que de nosotros desborde una actitud de querer llevar a otros a Cristo. Por medio del mensaje, aunque exista oposición. Oposición tanto externa como interna. Ya vamos a ir ahí. Para predicar este mensaje, hermanos, para cumplir con eso hay muchas cosas que podemos hacer. No solo pararnos en una esquina y hablar a viva voz, que puede ser una manera. Usted puede invitar a gente a su casa, inconversos a sus casas, intencionalmente para hablarles del Evangelio. Salir a hablar a la calle si usted quiere, intencionalmente con otras personas, o repartir tratados en algún lugar, hacer un culto evangelístico, ¿por qué no? Hay muchas maneras de llevar esto a cabo, pero lo importante es que entendamos cuál es nuestra responsabilidad: anunciar en Cristo el perdón de pecados. Vuelvo y salgo del paréntesis. El texto nos muestra que en vez de orar los hermanos por convertidos específicos o por personas específicas, lo que vemos en el texto es que ellos oran por valentía y audacia para que los cristianos hagan bien su labor evangelística. No sé si se da cuenta. La Biblia anima a orar por cualquier cosa que nos preocupe, incluyendo a los miembros de nuestra familia inconversos, por ejemplo. No es incorrecto orar por personas y que se conviertan, pero la oración que estamos viendo y la petición de la iglesia y los apóstoles está enfatizada en una oración de valentía y audacia para los cristianos en su labor evangelística, aún en medio de oposición. ¿Lo ve? Él no dice: ahora que nos están amenazando, trae tú a los que quieras llamar. O convierte tú, Señor, al que tú quieras. Sí, el Señor lo puede hacer, pero Él va a usar débiles instrumentos para hacerlo. La oración se enfoca entonces en pedir ayuda para hablar de Jesús y pedir valentía para superar el miedo y la intimidación que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces, hermanos, animémonos nosotros a ser valientes en primer lugar porque tenemos un Dios soberano incluso sobre las decisiones humanas y que tiene todo, absolutamente todo en control. Dios es soberano, le guste a quien le guste, sobre los seres humanos, incluso cuando se hacen cosas malas y que se oponen a Él. Es lo que está diciendo el texto. Dios estaba detrás de las conspiraciones para ejecutar a Jesús. ¿Lo ve?
Dios estaba detrás de las conspiraciones para ejecutar a Jesús. Dios estaba detrás del corazón de Judas, de los gobernantes. Es más, Dios lo había dicho, dijo Lucas, que David ya lo había dicho. Nada escapa del control de nuestro Dios. Él es soberano en todo y podemos confiar en Él, que es capaz de capacitar a hombres sin entendimiento y sin letra, y los llena de valentía y los llena de poder para cumplir sus propósitos. Debemos estar en calma, tranquilos y en paz y orar a este Dios soberano, que aunque estaba escrito que todo se juntaría en contra del Señor y de su Cristo, el verso 28 viene a ser un antídoto a la desconfianza y también un pasaje que debe causar profunda admiración por el Dios que tenemos y debe ser un motivo de aliento para orar. Y el verso 28 dice: se juntaron todos para tramar cosas del Señor y de su Cristo. Se juntaron Pilato, se juntaron los pueblos, se juntaron los sacerdotes, se juntaron todos para prender y echarle mano al Salvador. Para hacer, dice el texto, cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Yo no sé si eso te causa gozo o no, pero para mí que el Señor tenga el control de todas las cosas, incluso de las que no entiendo, es un alivio. El Señor permitió que esto pasara para que tú y yo podamos hoy ser hijos de Él. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, que Jesucristo estuviese clavado en una cruz, estrujado y molido, para que tú y yo hoy podamos decir, como lo he dicho en otras oportunidades, estoy bien con mi Dios. Hermanos, es imposible no compararnos con este relato que acabamos de leer. Es imposible no considerar su valor y el nuestro. Es imposible no considerar sus adversidades y las nuestras. Ellos predicaron, nosotros también queremos hacerlo. Por eso oramos y oraremos. No desconocemos el abismo que hay entre su contexto y el nuestro, pero no hay dudas de que al igual que ellos predicaban, nosotros también debemos hacerlo. Hermanos, lo importante e impactante para mí de este relato es que ellos oraban porque sus vidas estaban de alguna manera en juego. ¿Lo ves? Amenazados por todo el mundo. Oraban para tener valor y seguir predicando aun cuando sus vidas estuvieran en riesgo. Ellos debían anunciar que Jesús era el Mesías, que había muerto y había resucitado y que solo en Él hay perdón de pecados. Además, no podían callarlo. Y la pregunta que no debemos dejar de hacer es, o son, ¿qué sucede entonces con nosotros? ¿Hemos escuchado algún evangelio distinto al de Pedro y al de Juan y al de la iglesia en el primer siglo? Hermanos, ¿hemos escuchado algún evangelio distinto? Piénsalo, por favor. ¿Es nuestro Jesús un Jesús distinto? ¿El Jesús tuyo se quedó en la tumba? ¿El Jesús tuyo no resucitó al tercer día? ¿El Jesús tuyo cuando estaba resucitado no nos encomendó ir y predicar el evangelio a toda criatura? Sí, Señor. O sea, es el mismo. Ok. ¿No tenemos el mismo espíritu que Pedro, del cual estaba lleno?
¿O son menos los pecados que nos han sido perdonados para hablar menos del que nos perdonó? La pregunta es, ¿qué nos está quitando el valor? ¿Qué está apagando nuestro valor? ¿Cuáles son las amenazas que hay que nos están apagando el valor? Hay una cosa clara, no es porque nuestras vidas estén en riesgo. No sé de alguno de nosotros que nos haya prohibido hablar en el nombre de Cristo y que en Él hay perdón de pecados. Y eso lo digo con mucho pesar. Y tengo un sentido de responsabilidad muy grande al poder decir estas cosas. Pero es lo que debemos pensar esta mañana. ¿Qué apaga mi valor y cómo podemos avivarlo? Y en nuestro contexto, más que agentes externos, son algunos agentes internos. Los de nuestro propio corazón, los que apagan nuestro propio valor. Quise preguntarles a algunos de ustedes algunas razones por las cuales no evangelizaban, las cuales, lejos de querer traer humillación, quisiera transformarlas en oraciones. Y quiero que te unas a mí en el corazón mientras las leo. Oraciones en las cuales Dios, en su misericordia, nos ayude a evangelizar con valor. Amén. Amén. Esas son cosas que ustedes me dijeron. Y yo las voy a transformar en oraciones. Amado Señor, dueño de todo, muy humildemente reconocemos que no evangelizamos como debiésemos. Y te pedimos muy honestamente que remuevas todas estas cosas que apagan nuestro valor. En primer lugar, Señor, quita la insensibilidad a nuestro propio pecado, al ser esto un mandato y que no me esfuerzo en obedecerlo. Extirpa la insensibilidad que repercute en la triste falta de amor por los perdidos. Considerando que yo fui uno de ellos y tu Hijo me vino a rescatar. Y que nosotros deberíamos ser las personas que más nos interesen, aquellos que se pierden. El enfocarnos en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades, tanto así que nos nubla y no nos da la cabeza para pensar que hay otros que se están yendo al infierno a nuestro alrededor. Quita de nosotros el temor a ser ridiculizado, a ser rechazado, a ser menospreciado y a quedarnos sin amigo por hablar de tu evangelio. Remueve de nosotros el temor a ser considerado como un fanático inoportuno. Si hablamos de lo que Cristo ha hecho e hizo en nosotros y lo que puede hacer también con ellos. Quita de nosotros la insensatez más grande que puede existir en un creyente, avergonzarse del evangelio. ¡Wow! ¡Qué difícil decir esto! Perdónanos, Señor, si hemos sentido vergüenza ante el mundo por identificarnos contigo en vez de elevarlo como un estandarte, en vez de que sea el más alto honor identificarnos contigo ante cualquiera y en cualquier lugar. Quita de nosotros
las amenazas en nuestra mente y en nuestro corazón que el Evangelio no es lo suficientemente poderoso para alcanzar a algunas personas que yo considero inalcanzables, olvidando que eres soberano. Quita de nosotros el temor a ser considerados por el mundo como gente anticuada o retrógrada al abrazar el Evangelio. Quita de nosotros el temor a las risas y a las burlas. Ayúdanos, Señor, para hablar de tu Evangelio con valor. Y ahora, Señor, en tu misericordia, perdónanos por todo esto y considera todas estas cosas y concédenos una nueva oportunidad para hablar con valor de tu Evangelio. Amén. Tengo un último punto. Yo he prometido no llorar, pero no puedo. Y hay una última razón por qué debemos orar al Señor para que Él nos dé valor. Y es porque es un mandato. Y porque lo que nosotros debemos hablar no se puede callar. Eso no es de nuestros versos, es de más arriba. Es del verso 19 y 20, por si acaso. Vemos la devoción y la necesidad de propagar el mensaje por parte de los apóstoles, aprovechando las oportunidades que ellos tenían, porque era un mandato que se les había dado en Mateo 28, versos 18 y 19. Y yo te quiero animar, hermanos, a que estemos orando. Hagamos un compromiso de orar constantemente por valor para predicar y para ser obedientes a este mandato. No es muy rebuscada la aplicación de esto. Y también tengo la obligación, me veo en la obligación por mi conciencia de promover en la práctica temas relacionados a esto en la iglesia. Haremos algunos talleres de cómo compartir el Evangelio a los inconversos de manera bíblica. Y alégrese y súmese cuando establezcamos un día para hacer evangelismo congregacional. ¿De dónde viene el valor o por qué hacerlo? Bueno, en primer lugar, si nos acordamos de Mateo 28, Él prometió que de esta manera Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es más, antes de esos versos, Él dice, toda autoridad me es dada. Él tiene el poder para mandarnos a predicar. Y Él estará con nosotros cuando lo hagamos. ¿De dónde viene este valor? Bueno, Dios estará con nosotros. El temor inmediato que surge y que sabemos es como lo muestra el texto, que al declarar a las personas su necesidad de salvación, de que son pecadoras y de que han rechazado a Dios y que la ira de Dios está sobre ellos y que deben arrepentirse de sus pecados, es oposición. Y el enemigo va a hacer todo lo posible por callar el Evangelio, el cual saca a los prisioneros de sus cárceles. Pero debemos darle la importancia y el valor porque el mismo Jesús se lo dio. Para Él fue de suma importancia este ir y hacer discípulos. Tanto así que présteme atención en lo que voy a decir y voy a citar a un predicador que hablaba del compromiso que tenía Cristo con su Evangelio. Jesús estaba tan completamente decidido a salvar a los pecadores por el sacrificio de sí mismo, que creó el árbol del que se sacó la madera para morir crucificado. Y que alimentó y nutrió desde la infancia a los hombres que lo clavaron en ese madero maldito.
para ser hecho maldición por ti y por mí. Él estaba tan comprometido con salvarte a ti y a mí que Él mismo creó el árbol donde se sacó esa cruz. Estaba tan comprometido con alcanzarte a ti de tus pecados y tus iniquidades que Él mismo nutrió y le dio vida a la gente que lo clavó. Él estaba comprometido con su evangelio hasta la muerte. Y quiere que sus discípulos lo estén de la misma manera. Ya le está poniendo el pastor. Jesús en ningún momento dudó. Aun cuando fue rechazado, azotado, despreciado y herido, no dejó de cargar esa cruz por amor para que hoy pudiéramos tener vida eterna, estar reconciliados con Dios y ser parte de su familia. La pregunta es, ¿quién puede callar a una persona que está sobrecogida con algo así? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Quién puede callar a una persona que está sobrecogida con lo que hizo su Salvador? La pregunta es, ¿estoy sobrecogido por lo que hizo mi Salvador? Él creó el árbol. Él le dio vida a los que lo mataron. ¿Qué te causa eso? Dice, hermanos, que la aplicación simple y principal de este sermón es que salgamos de aquí con un sentido urgente de proclamar la buena noticia de nuestro Salvador. Dice otro predicador, quizás la causa más triste que puede identificar, que la razón por la cual no salimos a evangelizar como debiéramos, no es principalmente por la falta de amor a los perdidos, sino la falta de asombro por nuestra salvación y la admiración por nuestro Salvador. Porque todo el mundo habla de lo que admira. Todo el mundo habla de lo que admira. Hermanos, necesitamos crecer en el entendimiento de quién es el Señor y qué es lo que hizo Él por nosotros. Necesitamos asombro en Cristo y en su obra para poder decir, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Nada más te lo va a dar. Solamente Él. Por más que yo me esfuerce aquí adelante por querer causar algo en tu corazón y persuadirte, no lo voy a lograr. Es tu Salvador el que lo va a lograr. Miguel Núñez dice, ¿cuál es la diferencia entre los mártires y nosotros? Para quien no saben, un mártir es aquel que muere por una causa, por una convicción, por una verdad. Escuchaba algo muy gracioso que tenía mucho sentido y decía, difícilmente alguien va a morir por alguna mentira. Pero un mártir en el contexto nuestro es alguien que muere por Cristo, que generalmente se les hacía renegar de Cristo para mantenerlos con vida y ellos no podían y preferían morir. Y Miguel Núñez dice, ¿cuál es la diferencia entre los mártires y nosotros? Que ellos llegaron a entender lo que la mayoría de nosotros no hemos llegado a entender: el costo, el precio, el valor de la cruz. El amor extraordinario y la gracia y misericordia desplegados allí. Llegaron a entender que es
de qué es que Dios nos ha salvado. Lo horrible de la condenación eterna donde Dios nos ha sacado y lo horrible de mi pecado. Y el hecho de que Dios no haya considerado como muy caro el hecho de entregar a su Hijo para mi salvación. Ellos llegaron a entender todo eso y respondieron de una manera extraordinaria, como debería ser la única respuesta posible a un valor extraordinario que la cruz del Calvario tiene. Por eso necesitamos pedir en oración al Señor que nos ayude a valorar toda su obra a nuestro favor. Su vida, su obra, su muerte, su resurrección. Si podemos ver esto en toda su dimensión, hasta donde nuestra humanidad y nuestras fuerzas nos permitan ver, la respuesta nuestra a la obra de la cruz será infinitamente mayor que lo que nosotros hemos respondido hasta el día de hoy. Y oremos para poder decir, para mí realmente el vivir es Cristo. Ayúdanos entonces, Señor, a que nuestra devoción por ti y por lo que has hecho por salvarnos nos lleve a terminar diciendo, ¿por qué predican con valor? Porque no podemos dejar de hacerlo. Porque ha sido tanto lo que hemos recibido. Nuestro corazón está tan lleno de este asombroso Salvador que no podemos decir otra cosa. El texto anima a orar por valentía y claridad al hablar de Jesús en diferentes contextos a pesar del miedo y la hostilidad. La respuesta a esta oración, y ya lo anticipé, es la llenura del Espíritu Santo y la valentía para hablar con audacia. El texto termina diciendo, después que oraron, después que consideraron las amenazas, después que reconocieron quién era Dios y el valor que solamente Dios les puede dar, el Señor en su misericordia respondió la oración que ellos estaban haciendo. Hermanos, el texto dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra de Dios con valor. Era lo que estaban pidiendo. El Señor es bueno. Y es otra historia lo que sigue en la última parte del capítulo 4, donde dice que, bueno, los que creyeron tenían en común todas las cosas, y sí, y así, y así. Termino con esta pregunta. ¿Cómo no clamar al Señor para que esta iglesia hable con devoción de la palabra de Dios, dentro de sus puertas y fuera de ella, teniendo el Dios soberano, compasivo y misericordioso que ella tiene? Lo repito. ¿Cómo no clamar al Señor para que esta iglesia clame con devoción, declarar la palabra de Dios con devoción, tanto adentro de ella como fuera, considerando el Dios soberano, bondadoso y misericordioso que tiene? Lo natural es, hermanos, que nos volquemos a orar, a buscar al Señor para que ya sean agentes externos o internos que quieran apagar el valor de predicar su palabra, sean exterminados de nuestras vidas. ¿Le parece si oramos? Amén, oremos. Señor, considera todas estas cosas. Tú que conoces cada rincón de nuestro corazón, te pedimos una vez más, en el tenor de la predicación,
Señor, ayúdanos a predicar tu palabra con valor. Y extirpa de nosotros toda amenaza externa e interna que estén impidiendo, Señor, que te obedezcamos. Danos amor por aquellos que se pierden. Haznos tener la actitud de Cristo que dejó su gloria para rescatarnos. Ayúdanos a dejar nuestra comodidad para salir en rescate de otros. En el nombre de Jesús oramos y muy humildemente te lo pedimos. Amén.